Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Queridos amigos, tenemos que contarles al oído que si las cosas son como parecen, Ucrania quedó en las manos o en las garras de Rusia. El presidente Donald Trump ha dicho que los Estados Unidos pausan su apoyo a Ucrania. Ucrania queda sola librando una guerra imposible. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Es la pregunta. Ucrania quedó definitivamente en las manos de Putin, ¿no? Esto lo tienen que saber al oído. Y al oído, también les comentamos que hoy en la mañana empezaron a regir los aranceles en contra de los productos de México y de Canadá que llegan a los Estados Unidos. Es una batalla mortal contra esos dos países. El presidente Trump tendrá sus razones. Lo cierto es que será muy difícil la supervivencia normal de México y de Canadá a partir de hoy. 25% de arancel. El 80% de las exportaciones de México van para los Estados Unidos. Y otro tanto parecido, las de Canadá van para los Estados Unidos. 25% de arancel. Y 20% de arancel a los productos que vienen de China. ¿Qué va a suceder? Algo muy grave, pero no sabemos en qué sentido. Tal vez el presidente Trump tenga razón y sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Hagamos votos porque sea así, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. Volvamos a Colombia. Sí, señor. Volvamos a Colombia. Volvamos a Colombia. Ayer tuvimos Consejo de Ministros. Superó al pasado. El pasado fue más espectacular por los ataques recíprocos, por los otro espectáculo diferente. El de ayer fue un espectáculo que uno no logra entender. ¿Cómo van a regresar a la normalidad al Catatumbo? Yo no vi, lo presencié. ¿En qué momento se dijo cómo van a volver las 50 y tantas mil personas que tuvieron que dejar el Catatumbo para ir a buscar refugio en Cúcuta y en otros lugares vecinos? ¿Cuándo va a pasar eso? Doctor Fernando, todo esto ayer fue un enorme circo para Gustavo Petro sacarse una espina que tenía en el pie y no estaba que no se aguantaba con ella, y es que él quería reclamarle a sus ministros por la egolatría de la que ellos sufren. Oiga, Gustavo Petro le dice ególatras a sus ministros, el número uno, el más narciso de todos. Escuchamos ese momento de inicio del Consejo de Ministros que ilegalmente transmiten por Televisión Nacional. Veamos. La vez pasada hablamos, la vez pasada dijimos que el sol, la exposición en una democracia achicharra a los vampiros, no los animales, sino las malas energías. Y cuando me refería a eso, me refería básicamente a la egolatría. La egolatría es uno de los peores vicios de una administración, incluso de la política. Por eso se destruyen proyectos colectivos, tanto en la política como en la administración pública. La guerra entre egolatrías es una guerra entre vampiros, sobre todo en una democracia donde los gobiernos se deben al pueblo, a la gente, no a nuestras propias ambiciones. Las ambiciones son buenas, pero depende de si pueden confluir con las aspiraciones de la gente. Si no,
van en contravía y simplemente desaparecen, tanto en la administración pública como en los proyectos políticos colectivos. Vamos a examinar. De esta forma, Gustavo Petro, doctor Fernando, le da inicio al famoso Consejo de Ministros, donde defendió la marihuana nuevamente. Está empeñado en eso desde su viaje al sur del continente y bueno, desde hace mucho tiempo. Él pretende que en algún momento en la ONU haya otras voces como la de él que decidan hablar de la legalización abiertamente de las drogas. Y él plantea que la marihuana tiene que ser una droga legal y plantea también que la coca no sería tan problemática, la cocaína, si la produjeran los países desarrollados. Pero, ¿qué dijo sobre La Guajira puntualmente? Hizo anuncios espectaculares como, por ejemplo, doctor Fernando, que él pretendía hacer entrar en vigencia, eso no tiene ni pie ni cabeza, la reforma pensional para impactar inmediatamente con cerca de 30.000 adultos mayores. ¿Usted la Guajira o el Catatumbo? El Catatumbo, perdóname si me equivoqué. No, estoy hablando de Catatumbo. Y pretende entonces hacer funcionar la reforma pensional antes de la entrada en vigencia, que es el 1 de julio de este año. Este fue el anuncio que hizo Gustavo Petro. Dice él que de esa forma, adelantando desde ya la implementación de la reforma pensional, se le va a ayudar a más de 30.000 adultos mayores en esa zona. De la mujer, porque siempre habría un derecho al menos a un bono pensional, que hoy son 230.000 pesos, pero referidos al Catatumbo, que es lo que nos convoca hoy, y aún sin que esté rigiendo la reforma pensional, porque la ley determina una fecha hacia adelante, ¿por qué no la hacemos regir en el Catatumbo? Es decir, que usted me entregue una cifra de dinero, hay que ver si se puede, el ministro de Hacienda es el que hace una cifra de dinero en donde el 100% de los viejos y viejas del Catatumbo tengan bono pensional. Así es. Que también es otro hecho histórico, es campesinos adquiriendo el derecho, no digo a la pensión, lamentablemente ya pasó el tiempo en que eso podía hacerse, pero sí a un bono pensional como retribución de la sociedad colombiana por su trabajo. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Y por qué solamente a los viejos del Catatumbo? Y a los viejos del resto del país. Porque, con la plata de la reforma pensional, es decir, con la plata de las pensiones de todos nosotros. Claro. Es tan abiertamente ilegal la propuesta de Gustavo Petro que él dice, como tenemos una conmoción interior, yo tengo poderes extraordinarios para legislar, entonces veamos cómo puedo adelantar la vigencia de una ley que entra a regir a partir del 1 de julio de este año, pero que sea solamente para el Catatumbo. Por eso él se circunscribe a esa zona del país. Pero lo de Petro ayer buscando la legalización fue más allá. Petro también habló, doctor Fernando, de cómo había que trabajar el tema de cultivos ilícitos y cómo va a planear una sustitución de cultivos. Ojo al dato. Cerca de 300.000 millones de pesos, de los cuales más de 170.000 millones de pesos van a terminar en un programa de sustitución de cultivos que va a ser voluntario. Cada campesino que tiene unas cuantas hectáreas de coca va a decir, yo la voy a erradicar, pero usted me paga a mí una platica. Petro promete el 90% de un salario mínimo durante 12 meses para ese programa de erradicación. Escuchamos lo que dijo Petro y lo que dijo su funcionaria sobre erradicación de cultivos. Hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan los decretos de conmoción interior. Aclaremos ese punto, que me dicen uno otra vez. La conmoción interior dura 90 días, prorrogables otros 90 días. Sus efectos fiscales, que son los más importantes, es decir, poder poner de impuestos o tasas y reformar el presupuesto nacional, que ambas cosas son por ley, se hacen en estos 90 días, también por ley, pero expedida por el gobierno nacional. Esa es la esencia de la conmoción interior. Se hace para erradicar los motivos que conmocionaron la región.
Luego tenemos corto plazo. ¿Mm? Bueno, muy bien. Y esto es lo que dice, doctor Fernando, permítame, la funcionaria encargada de la erradicación de cultivos, que insiste en que esto no va a ser con veneno, que esto no va a ser con fumigación, que esto va a ser voluntario y que a cada uno de esos que va a erradicar se le va a dar una paga. Este es el incentivo perverso, ¿no? Siembre coca, que igual el gobierno algún día le va a pagar. Me preocupa que esto termine extendiéndose a departamentos como el Guaviare, el Meta, el Cauca, Nariño, doctor Fernando, donde hay altísima presencia de cultivos ilícitos. Aquí está el momento en el que la señora explica cómo le van a pagar los dineros a los cultivadores de coca. Reportes de la policía que este año esos cultivos pues ya llegaron a 53.000. De esos cultivos, el 52% están en Tibú. O sea que este es un lugar donde el gobierno nacional va a priorizar todo este programa de sustitución. En segundo lugar está el Tarra con 6.800 hectáreas. En tercer lugar, Sardinata con 4.300. Y habiendo dado este contexto, entonces voy a explicar cuál es la intervención que se va a hacer. En primer lugar, se va a generar un pago por erradicación de 1.280.000, que es el 90% de un salario mínimo legal vigente durante 12 meses. ¿Por qué esto es necesario? En estos territorios la gente no ha conocido durante los últimos años el Estado. Hasta ahora la población del Catatumbo está conociendo cuáles son las entidades de gobierno. Y también la economía siempre se ha basado en los cultivos de uso ilícito. De modo que mientras se consolida una economía legal, es necesario a estos campesinos entregarles un sustento que sustituya los ingresos de la economía ilícita. ¿Mm? ¿Y se le da lo mismo al campesino que tiene 5 hectáreas que al que tiene 30? Pregunta sin resolver. No podrá ser, ¿no? Yo no creo que un campesino que tiene 30 hectáreas de coca diga, bueno, págueme 1.200.000 y yo me dedico a erradicar. ¿O es que le van a pagar 1.200.000 por cada hectárea de coca? ¿Cómo es el cuento del 1.200.000 pesos? ¿Y ¿Mm? de dónde va a salir la plata? Juegos de suerte y azar, Impuesto al petróleo impuesto al petróleo y al carbón. y el carbón y Pero al petróleo, pero el petróleo es el que sale de la zona. claro, el que sale de la zona, claro, claro. Y un impuesto de timbre, doctor Fernando, a nivel nacional, todos vamos a pagar la situación del Catatumbo. Que Petro dice que no es tan grave porque a fin de cuentas ya van a tener las posibilidades de brindarle salud, educación, entonces habla de construcción de vías, habla de puestos de salud. Y me llama la atención el momento que habla de salud, porque Petro deja en evidencia, doctor Fernando, que aquí los que sí van a tener salud son los guerrilleros del ELN. Escuche esto que dijo anoche. No de tipo militar, porque el equipo de salud debe estar por encima, incluso cuidar heridos de ellos. No, las diferenciaciones armadas no quitan el juramento, ¿cómo es que le dice usted? La atención médica tiene que atender a cualquier persona. Entonces tiene que cuidar cualquier persona, pero y está al servicio de cualquier persona, cualquiera. Pero aquí tenemos dificultades porque no hay conectividad, no hay torres, quizás las han tumbado, no hay fibra óptica, que sería lo mejor, y en un mundo rural es todavía muchísimo más difícil tender la fibra óptica. Bueno, esto es inaudito, inaudito. Demar, ¿por qué la emprendió contra la carretera Gamarra Ocaña. Ocaña? Ujú. ¿Por qué la emprendió? ¿Y por qué resolvió decir que era que Luis Carlos Sarmiento se quería robar una plata? Él recordó el escándalo que hubo en su momento con el Otro Sí, recuerda usted, firmado por Gina Parodi y por su esposa, en el que se planeaba la construcción de la vía Ocaña Gamarra, donde estaba involucrado un hermano de Gina Parodi, y que esto fue una construcción de Odebrecht. Dice Gustavo Petro, pues que aquí hubo otros intereses y que se querían robar la plata, pero que él sí iba a lograr las obras de vías en el departamento de Norte de Santander. Es que él sí es el verdadero cambio y él sí tiene la solución en la mano. Doctor Fernando habló de todo y habló de nada. Y dijo barbaridades, como las que usted acaba de escuchar respecto a cómo va a adelantar la vigencia de una ley
habló de cómo van a pagar los cultivos ilícitos, hablaron de reforma a la salud y vea usted este anuncio especial en medio del Consejo de Ministros. Recuerde que duró 2 horas 40 minutos. Por fortuna fue más corto que el de 6 horas largas del otro día. Aquí está el anuncio que hace la directora del DAPRE de precisamente lo que vendría para hoy. Anuncio que ya vamos a compartir, doctor Fernando, con lo que dijo Hernán Cadavid. Escuche usted. Informarle al presidente, a los colombianos. Hace poco recibimos la información con el ministro del Interior que la reforma a la salud ya está convocada, ya se publicó el orden del día e iniciamos mañana a la 1 de la tarde. Tiene el uso de la palabra el ministro de Salud. Bueno, muy buenos días. No faltó que se pararan a aplaudir los ministros al unísono. Doctor Fernando, 1 de la tarde, Cámara de Representantes empezará el trámite de la reforma a la salud de Gustavo Petro. ¿Esto es por qué? Esto no es magia, estos son los impuestos, estos son los carguitos que están entregando en el gobierno Petro. El partido de la U se queda con el Ministerio de las Tecnologías y la Información, donde estaba Mauricio Liscano. Los representantes a la Cámara del Partido Conservador, al parecer, lograron su cuota en el Ministerio del Deporte. Y los liberales también tienen su cuota en los ministerios. Entonces, todo está bien. Ya es hora de debatir el tema de reforma a la salud y hoy se seguirá con el proyecto que le faltan un poco más de 30 artículos para ser aprobado. Muy bien, lo aprueben en un momentico. Pues el Ahí paso que tienen, van. ahí tienen la mayoría. Entonces las mayorías se imponen y se acabó y tenemos reforma a la salud. Claro, tenemos el segundo debate, vendrá el debate para Senado en Comisión Séptima y Plenaria, pero doctor Fernando, esta es la magia de Armando Benedetti. ¿Ve usted la importancia de Armando Benedetti? Esto no lo hubiera logrado el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Esto no lo hubiera logrado Juan Fernando Cristo. Lo logra Armando Benedetti, que dejó claro que esa reunión que tuvo la semana pasada y antepasada con más de 100 representantes a la Cámara tendría efecto. Y ahí está. El efecto es que se destrabó el trámite de la reforma a la salud. Muy bien. Entonces la reforma a la salud empezará hoy a la 1 de la tarde, ¿no? Sí, señor, 1 de la tarde. Muy bien. Mientras tanto, los arroceros quebrados, tenemos, por fortuna, una bonanza cafetera que está manteniendo medio país. Ujú. Petro se ganó la lotería. Con todo lo que detesta al gremio cafetero, los cafeteros son los que han logrado rescatar el país. En De más de Ujú. 500 municipios de Colombia hay unos ingresos muy importantes por un café de $4 la libra, ¿no? Y la noticia, doctor Fernando, tiene que ver con la situación de los arroceros. Hay movilización en el país. Mire, llevan más de 5 meses sentados en mesas de diálogo con el gobierno nacional buscando que haya una solución porque están trabajando a pérdida. Los arroceros están denunciando que pierden hasta 2 millones de pesos por hectárea. Y eso es pérdida tras pérdida. 210 municipios en riesgo por la situación de pérdida que están viviendo. Dicen los arroceros que llevan 5 meses de diálogo infructuoso con el gobierno, que ha desatendido toda demanda del sector, que, que se ha priorizado en algunos casos los intereses de la industria sobre las necesidades de los pequeños productores, y esto pone en riesgo la vida de gente en el Tolima, en el Huila, en Sucre, en el departamento del Meta. Y hay un pliego de peticiones. Hoy a la 1 de la tarde se sentará nuevamente con el gobierno para buscar una salida y evitar los bloqueos y el paro en varias regiones del país. Si no se llega a ningún acuerdo, pues doctor Fernando, habrá paro por cuenta de la falta de previsión del gobierno con el sector arrocero. En ese momento hay paro en esos 3 lugares del país en No, donde no. Se anunció simplemente, doctor Fernando, no hay hasta esta reunión de la 1 de la tarde. Hoy a la 1 de la tarde acabo de comunicarme con la gente de la Federación de Arroceros en Colombia y me informan que ellos tendrán reunión 1 de la tarde y que dependiendo de lo que ocurra en esa reunión, decidirán si siguen o no con la idea de hacer ya bloqueos porque pues el gobierno no los escucha. Muy bien. Entonces, ayer tuvimos pues el espectáculo de un Consejo de Ministros absolutamente deplorable, deplorable. Oiga, pobre Gustavo Bolívar, ayer lo vi, hombre, la última vez en el Consejo de Ministros del otro día, Gustavo Bolívar le decía al presidente Petro que lo amaba. Se lo decía con mucho cariño, con un amor de verdad. Y lo de ayer fue como incómodo para el pobre Gustavo Bolívar. Escuchemos ese momento tenso entre Bolívar y Petro.
Le vamos a pagar a todos los 38.000 adultos mayores, 38.237. Incluye indígenas que no están civilizados y también población migrante que hay en esa población, presidente. 5.286 millones, que incluye el valor de la transferencia y los servicios financieros, pero yo con el Ministerio de Hacienda ya... le pregunté cuánto cuesta los gastos administrativos, sino cuánto cuesta la totalidad de los 5.286 millones. No creo. De los 30, por un solo pago, presidente. Son Un solo pago de 230.000 por 12, ¿cierto? No, por un solo pago, presidente. No, pero es que yo estoy hablando del año. Ah, no, pues el año. Como me dijeron que se puede pagar solamente dentro de los 90 días de la excepcionalidad. No, ahí le informaron mal, porque fiscalmente podemos ir hasta el 31 de diciembre. Oiga esto, doctor Fernando. Sí, Las medidas del decreto sí, de se promoción aprobó. interior en materia económica, según Gustavo Petro, se extienden hasta el 31 de diciembre Y se extienden a todo el país, y se extienden a todo el país. con los gastos notariales. Sí, claro. ¿El petróleo va a ser el petróleo que salga del Catatumbo o el petróleo que salga de cualquier lugar del país? Pues se supone, y ahora queda la duda, doctor Fernando, que era el petróleo de la zona. Pero ahora, pues por lo que uno le escucha a Gustavo Petro, es para todos, no hay excepción ninguna. Y obvio, juegos de suerte y azar también es un tema de país, es a nivel nacional. Bueno, y eso produce como 2 billones de pesos. Un poco más de 2 billones de pesos que dice Gustavo Petro será suficiente para poder construir hospitales, construir universidades, construir colegios, construir vías y Erradicar los cultivos. erradicar cultivos donde solamente en erradicación de cultivos, erradicación que no es erradicación, doctor Fernando, erradicación que no es erradicación, eso es sustitución de cultivos, de acuerdo a lo que quiera cada campesino, van a gastar 300.000 millones de pesos en el programa de sustitución. Y va a sembrar café en el Catatumbo. Sí, va a sembrar café en el Bueno, Catatumbo. Sí. ¿a qué altura sobre el nivel del mar está el Catatumbo? El A unos, café, a unos 70 y tantos metros, doctor Fernando, sobre el nivel del mar. el café se produce entre 1.100 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Ah, bueno, entonces no sé qué café va a sembrar Gustavo Petro en el ¿Qué Catatumbo. café va a sembrar en el Catatumbo? Ahí sí no sé. Vaya usted y averígüele. ¿Y cuánto tiempo se demora en estar lista una mata de café? Porque tiene que hacer primero el trabajo en la pepa, ¿no? Ajá, ajá. Luego viene el almácigo, y entonces el almácigo se demora unos meses, y luego viene la planta trasplantada del almácigo al sitio donde va a estar la producción. Eso es 1.5 años, 2 años. Y eso no es gratis, ¿no? No es que uno siembra una mata y la mata da. No, así tampoco funciona. Si usted va a sembrar una hectárea de café o, bueno, no sé cómo ustedes lo siembran diferente, ¿verdad? No hablan de hectáreas, Hablamos de cuadras. de cuadras. Usted va a sembrar una cuadra de café, doctor Fernando, pues lo mínimo que tiene que hacer es fertilizar el suelo para que haya producción, para que esto funcione. Pero bueno, aquí ellos dicen, vamos entonces de marzo a diciembre pagando 1.200.000 pesos a cada cocalero y al mismo tiempo le vamos incentivando para darle que sembrar y que él viva de ahí en adelante desde la siembra de un cultivo lícito. Mientras Petro logra, obviamente, porque ojo con la idea que tiene él, que ayer la rodeó la idea, no fue capaz de decirlo otra vez, pero ya lo ha anunciado. La idea que tiene él es comprar la hoja de coca, doctor Fernando, pagársela al campesino, el Estado comprando la hoja de coca, para después en laboratorios de las universidades públicas sacar las sustancias lícitas e ilícitas que tiene la hoja de coca y lo que queda de esa hoja convertirlo en abono natural. Dios mío. Creo que no habrá plata con que comprar las 400.000 hectáreas de coca que tiene Colombia. Cuánta coca, cuánto disparate se alcanzó a decir ayer. Cuánto disparate. Entonces también actuó el ministro, el otro ministro que estaba ahí en mangas de camisa, el ministro de Educaciones, ¿no? El de educación, sí, claro. El de la tesis reprobada de la maestría. Bueno, Él ya lo volvió chiste, ya que el presidente le dio la orden de no seguir con esa tesis porque primero está la educación. Oiga, pues. muy bien.
Ay, Dios. Y la adorable niñita que se va a ocupar de la erradicación de los cultivos ilícitos. Entonces, Esta niña, doctor Fernando, que alguien me lo preguntó, que quién era la funcionaria que estaba allí. Esta niña es esta misma, que aparece aquí en la fotografía que les muestro. Es esta misma señorita. Que recuerda usted cuando fueron al departamento del Cauca por orden de Gustavo Petro, es que a detener la violencia y a llevar soluciones, decidió tomarse fotografías como si estuviera en una suerte de qué, de safari, de qué. Y no, pues no hubo ninguna solución de nada. Dice Gustavo Petro que ese es un programa fracasado, el de sustitución de cultivos, pero que ella lo va a rescatar para poder trabajar de cara a la sustitución de cultivos y ella es la que se encargará de darle el pago a los que vayan a quitar la coca de sus predios. Pero pero además, hay otro temita que no es poquito, doctor Fernando, ¿sabe? Petro promete comprar tierras, promete utilizar baldíos para darle a cada campesino tierra. De esos campesinos que salieron desplazados, de esos 53.000 campesinos, Petro promete que habrá plata y habrá tierra para todos. con título de propiedad Con en la título. mano. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Lo de ayer fue un circo. Otro circo. Qué dolor, qué dolor. A propósito de eso, doctor Fernando, ayer la senadora María Fernanda Cabal, no sé si podemos buscar el trino por ahí, Quique, anunció que instaurará acciones legales para que Gustavo Petro cumpla con lo que establece la Ley 63 de 1923, que es absolutamente clara en que no puede haber transmisión en directo o de manera pública de los consejos de ministros. La congresista ha dicho que instaurará una acción de cumplimiento para que el DAPRE no siga transmitiendo estos consejos de ministros de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la ley. La ley dice en su artículo 9, las sesiones del Consejo de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas, aunque, oiga usted, desde Presidencia de la República, Secretaría Jurídica, han dicho que el presidente, como es suprema autoridad administrativa, puede, cuando lo vea conveniente y cuando sean asuntos que interesen al país, hacer que los consejos de ministros sí sean públicos. Pero es que la ley no dice que es optativo, la ley dice absolutamente reservadas. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esa acción que pretende adelantar la senadora de la República, María Fernanda Cabal. No se le olvide que aquí no pasa nada. Seguramente no pasa nada. No pasa Donde nada. sí pasa es en el juicio del presidente Uribe, ¿no? Sí. Usted nos decía el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, el testimonio de Pardo Hash. Ese momento es bien dramático y demuestra que aquí hay cosas que definitivamente no están al derecho. Escuchemos lo que dijo Pardo Hash en el momento en que estaba siendo interrogado. Aclarar que en este proceso y en los procesos paralelos, que podríamos llamarlos así porque se tratan de los mismos hechos y con las mismas pruebas, que se llevan en contra de otras personas, la víctima en esos procesos soy yo. A mí me utilizaron, me engañaron con métodos tramposos para lograr un entrampamiento político. Eso era lo que quería. Muy bien. Bueno, queridos amigos, ya escucharon ustedes lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en el mundo. Motivos suficientes para que nos respalden más, para que nos ayuden. Solamente con la ayuda de ustedes somos capaces de sobrevivir. Es muy poco dinero, más es cuestión de tiempo y de actitud. Ayúdenos, porque la hora de la verdad se irá diciendo la verdad, cueste lo que cueste. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La Hora de la Verdad está en redes sociales. Encuéntrenos en Twitter como @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram como @La Hora de la Verdad Oficial. Todo nuestro contenido informativo al alcance de sus manos. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos. www.lahoradelaverdad.com
lahoradelaVerdad.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaVerdad.com.co. Pase la voz.